Siguiendo un poco con la línea de... La cuestión era tanto lo de la apocalipsis, sino que eso hemos metido ya en las mitologías. Estamos ya cosas que nos habían anticipado. Bueno, pues el caso es que cuando ya me iba leyendo cosas y leyendo a Yayo Herrero, que es la próxima persona que va a hablar, encontraba que hay una línea de coherencia tan grande en la actuación, es decir, siempre volcada en dos temas como centrales, el feminismo, la ecología, al final acaba hablando de ecofeminismo y finalmente incluso nuevas ideas, es decir, llegué a encontrar un fragmento donde de pronto sí que se daba también el resquicio de esperanza. Por supuesto, salen a reducir los mismos amenazas que tenemos desde el principio. Bueno, ya de primero es coordinadora estatal de ecologistas en acción. Esa es, digamos, lo que ella dice que quería que se dijera. Aparte de que su trabajo es directora de la, si miráis el folleto, FUEM, que es Fundación de Hogar de Empleadas. En cierto modo, me gustaría presentarla con el fragmentito que encontré en un artículo. Es autora de muchos artículos. Es decir, si uno se pone a buscar, aparecen artículos en libros, también. Vale, no conseguí localizar, pero artículos aparecían por todas partes. Hay uno donde me gustaba esa especie de esperanza con que algo se puede hacer y que tenemos a mano. Decía, hablaba de ir frenando todo esto y decía, esto supone adoptar estilos de vida más austeros, viajar menos en transporte motorizado, repartir todos los trabajos socialmente necesarios, garantizar unas rentas mínimas y marcar rentas máximas, recuperar tiempo para la vida y las relaciones, reconocer los saberes de las culturas originarias para transitar a una vida más sencilla, valorar las aportaciones de los feminismos para construir una visión de lo socioeconómico que sitúe el mantenimiento y la reproducción de la vida en el centro y apostar, en definitiva, por una buena vida, sencilla en lo material que implica en los vínculos y en la convivencia. Y de pronto uno parece que se ha redescubierto a Fray Luis de León. Le pasamos el turno. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. El trabajo, decías, de los libros no los encuentras porque todos son libros colectivos, ¿no? ¿Y por qué son libros colectivos? Pues porque, con lo que os voy a contar ahora, es muy difícil hacer una propuesta de cambio de la mirada sobre el mundo desde la individualidad, ¿no? Y todo lo que hemos venido trabajando se ha hecho colectivamente. ¿Por qué hablo de cambio de una mirada sobre el mundo? Yo lo que voy a defender, lo que defendemos en los trabajos que hacemos, es que vivimos en una sociedad capitalista que le ha declarado directamente la guerra a los cuerpos y a los territorios. Es un modelo de vida, un modelo de economía y una cultura que de alguna manera se construye de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida. Si pensáramos y nos preguntáramos ahora mismo, fuéramos a preguntas esenciales de lo que han constituido, por ejemplo, el pensamiento marxista. Si pensáramos en cuáles son las bases materiales que permiten sostener la existencia humana, tendríamos que pensar rápidamente en dos tipos de dependencias. La primera de ellas sería una dependencia de la naturaleza. Las personas respiramos, nos alimentamos, bebemos, construimos las casas en las que vivimos, nos desplazamos, todo a partir de recursos, de minerales y de procesos que se realizan en la naturaleza. Es absolutamente inviable pensar en la existencia de un ser humano al margen de la naturaleza. Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes. Pero además, la vida humana tiene una segunda dependencia material, y es la dependencia del trabajo que otras personas nos dedican. Cuando una criatura nace, es inviable su supervivencia si no es porque durante los primeros años de su vida hay gente que la cuida. Si pensamos en las personas mayores, hay muchísimas personas que no podrán llevar una existencia decente si no es porque hay gente que cuida de sus cuerpos vulnerables. Y cuando insisto en cuidar de los cuerpos vulnerables, me refiero al trabajo material de cuidar de los cuerpos. Aquellas personas que tienen una diversidad funcional, para llevar vidas decentes, necesitarán del trabajo de otras personas dedicada a ellas a lo largo de toda su vida. Y todos y todas en momentos de enfermedad. ¿Qué quiere decir
que las personas, a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en determinados momentos del ciclo vital, dependemos radicalmente de muchas horas de trabajo que nos dedica otra gente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en sociedades como las nuestras, sociedades patriarcales, esa cantidad de horas de tiempo que hace falta dedicar es aportada mayoritariamente por las mujeres en un ámbito privado y oculto a la economía invisible que es el espacio de los hogares. Por tanto, los seres humanos, además de ecodependientes, somos radicalmente interdependientes. En ambos tipos de dependencias existen límites. Los límites en cuanto a la ecodependencia los marca el hecho de vivir en un planeta que es físicamente limitado. Existen, se suele decir, recursos no renovables, que son aquellos que existen en una cantidad finita en la corteza terrestre y que por tanto son susceptibles de uso simplemente hasta que se agotan. Existen recursos que denominamos renovables, que son aquellos que la naturaleza puede regenerar con su propia lógica, como puede ser el agua, la fertilidad del suelo, el oxígeno en la atmósfera. Pero el problema es que ahí también existen límites, porque el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría el metabolismo agrourbano industrial, sino que funciona a la velocidad que la naturaleza ha acercado a componer a lo largo de miles de millones de años de evolución. Por tanto, en lo renovable y en lo no renovable existen límites. Y también en cuanto a la interdependencia, los límites, digamos, en la vida de los cuerpos nos marca el propio hecho de que somos seres finitos que nos morimos. Y también nuestra cultura vive normalmente de espaldas a este hecho. Vivimos una cultura que le tiene pavor a la enfermedad, a la muerte, a la vejez, y que si no mira cómo los cuerpos vulnerables cambian y mueren, mucho menos mira a la gente que se ocupa del cuidado de esos cuerpos. Vivimos en una sociedad, la sociedad capitalista, que depende radicalmente del crecimiento continuo. Un crecimiento que se basa en la extracción de materiales y de energía, en el uso de recursos de la naturaleza que sin embargo son limitados. Por eso, después de haber funcionado algunos siglos, los últimos 2-3 siglos, pero sobre todo las últimas décadas, bajo esta modalidad de capitalismo salvaje y neoliberal a la que se refería Esteban, nos encontramos en un momento en el que la vida humana y la vida natural empieza a copar, se empiezan a encontrar contradicciones entre ese afán desmedido y esa necesidad de crecimiento y estos límites de los que hablábamos. Yo quiero detenerme unos momentos nada más en señalar dónde están a mi juicio algunas de las raíces de por qué el capitalismo se opone esencialmente al mantenimiento de la vida y cómo ha hecho para de alguna manera modificar nuestros rasgos culturales como sociedades y nos cuesta tanto culturalmente darle ahora la vuelta, ¿no? Y cuáles son los trabajos que se están haciendo en esta línea. Cuando surge la teoría económica neoclásica, que es la base, el sostén del capitalismo como ciencia económica, se producen una serie de cambios teóricos que tienen una importancia cultural brutal. El primer de ellos es la idea de que se puede reducir el concepto de valor al concepto de precio. La economía capitalista defiende que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Qué precio le ponemos a parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos procesos y recursos que son radicalmente imprescindibles para que exista la vida humana decente, no pueden ser expresados en términos monetarios, aunque hay quien lo pretenda. Y se le haya pretendido, por ejemplo, poner precio al comercio de emisiones con la pretensión de que así iban a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que nos encontramos hoy, después de esa aplicación del comercio de emisiones, es que los gases de efecto invernadero, sus emisiones han crecido sin solución de continuidad y quien se han forrado con esos negocios ambientales han sido las propias empresas petroleras que causan el problema. Es decir, no todo puede ser expresado en términos monetarios. Acompañando la idea de que el valor se reduce al precio, se produjo una
modificación sustancial del concepto de producción. La producción, antes del capitalismo, era la obtención de aquello que los seres humanos necesitaban para satisfacer necesidades. Cuando empezamos a denominar producción al incremento de los agregados monetarios, dejamos de preguntarnos por cuál es la naturaleza de esa producción. Y os pongo un ejemplo. Todos los políticos, todos los economistas dan saltos de alegría cuando sube el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es un indicador de la salud de una economía que mide en términos de agregados monetarios cómo crece esa producción. Pero nos encontramos, por ejemplo, con paradojas como que la salud no suma en el Producto Interior Bruto. Sin embargo, la enfermedad sí, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que esté enferma. Crece la economía cuanto más enferma esté la gente. La paz no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra es un supernegocio. Crece la economía cuanta más guerra haya. Un río limpio no suma en el Producto Interior Bruto, pero uno contaminado sí, porque hay que gastar para descontaminarlo. Es decir, que esta forma de pensar, esta lógica económica, ha llevado a que tengamos unos indicadores económicos que no solamente no contabilizan como riqueza aspectos esenciales, sino que llegan a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Y con eso, los políticos y los economistas, el poder económico y el poder político, dan los golpes de timón para orientar nuestro sistema económico. Como es producción solamente aquello asociado al dinero, manejamos unos indicadores que ya no se preguntan sobre la naturaleza de lo que producimos, ya no se pregunta sobre si tiene sentido, si satisface necesidades o es adecuado o no producir algo. Le llamamos producción a producir, a fabricar bombas de racimo, lo mismo que a producir calabacines, aunque una de las producciones alimente y la otra destruya la vida. A las dos cosas se le llama producción. Dice Jorge Riechmann, un poeta, compañero también nuestro, que el problema de los indicadores económicos de la economía capitalista es que no son capaces de discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Y eso es un gran problema. Como la producción es lo que se centra exclusivamente en el ámbito de lo mercantil, se ha desarrollado también una noción de trabajo que no existía anteriormente y ahora se está presente. Anteriormente a la sociedad capitalista, trabajo era todo aquello que se hacía para sostener cotidianamente la vida. Lo que se producía fuera de casa o para venta fuera de casa, digamos, del modelo doméstico, y también lo que se hacía dentro. Ahora no, se denomina trabajo a lo que se hace en la esfera mercantil a cambio de un salario, y lo que se hace dentro pasa a no ser nada. Sus labores, no trabajo, siendo aspectos radicalmente, insisto, imprescindibles para que se pueda sostener cotidianamente la vida. Y ya la vuelta de tuerca nos la encontramos apretadísima cuando además vemos que es esa participación en el trabajo mercantil a cambio de un salario en la sociedad la única que te otorga derechos sociales y económicos. Tú tienes una pensión, tienes derecho a sanidad pública o tienes derecho a determinados servicios y derechos económicos cuando participas en el mercado, en la economía del mercado, a cambio de un salario. Si no, no tienes esos derechos. Los tienes dependiendo de que alguien te los otorgue, en el caso, por ejemplo, del modelo de la familia patriarcal, vía matrimonio, en muchos casos. Por eso nos encontramos con que de repente lo económico pasa a ser una parte muy pequeñita de lo que es el conjunto de la sociedad y hay un montón de cosas importantes que quedan fuera de esa mirada económica. La economía feminista y la economía ecológica son dos visiones que se enmarcan dentro de esto que se llama la economía crítica, que vienen a plantear ambas que el sistema capitalista pueda utilizar la metáfora para definirlo de un iceberg. En la parte que flota por encima del agua, la que se ve está el mundo de lo que se compra y lo que se vende, de la prima de riesgo, del salario, el mundo de los mercados. Y debajo, oculta y con un tamaño enorme, están todos los recursos
y todos los procesos de la naturaleza, toda la explotación y destrucción de recursos finitos y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente, no solo, pero mayoritariamente las mujeres, ponen al servicio del sistema en el ámbito privado de los hogares. Hasta tal punto que existen algunos pensadores que dicen que el patriarcado también tiene una lectura en términos de lucha de clases, porque se produce una especie de plusvalía en forma de tiempo social dentro de los hogares que es utilizada por el mercado. Pensemos en una empresa. Una empresa contrata a una persona. ¿Paga la empresa lo que cuesta reproducir cotidianamente la mano de obra? O sea, una criatura nace, se la cría, se la educa, pasa la adolescencia, se le intenta favorecer que tenga la formación a la que se pueda llegar, que pueda pagar la familia o que quiera hacer la persona. Y cuando salía, porque ya ni sale, al mercado de trabajo, ¿cuánto le paga la empresa? ¿600 euros? ¿700 euros? ¿Paga la empresa de alguna manera simplemente lo que cuesta reproducir generacionalmente la mano de obra? Ni de coña. Es decir, bajo su propia lógica, la empresa capitalista no puede pagar lo que cuesta la reproducción de un factor de producción esencial como es la mano de obra. Es decir, el modelo capitalista necesita esa incautación de ese trabajo no libre y oculto y no pagado que se realiza en el ámbito de los hogares. Funcionar de esta manera, por tanto, nos ha hecho de alguna forma llegar a esa crisis ecológica que señalaba a Esteban, una crisis que es también una crisis de reproducción social, a la que luego podemos entrar, si queréis, que es la que se produce ahora mismo cuando ya cuesta materialmente poder atender los cuerpos vulnerables, y nos coloca de lleno ante una situación que en mi juicio es insoslayable y que estoy también de acuerdo sustraída al debate social, ¿no? Y es que la humanidad, quiera o no quiera, va a tener que aprender a vivir con muchos menos materiales y mucho menos energía, porque lo imponen los límites físicos del planeta, y de hecho ya está pasando. La humanidad, la única opción, lo único que puede elegir en este momento es si a ese decrecimiento material va a ir por la vía de la justicia y del reparto de la riqueza o por una vía ecofascista. Es decir, que quien tiene poder político y militar sigue sosteniendo sus estilos de vida de un modo caníbal a partir de otros sectores que no acceden a los mínimos, ¿no? Nosotros y nosotras en el trabajo que hacemos, lo que venimos a plantear es la necesidad de un cambio de la mirada que tenemos todo el mundo simplemente para sostener o para construir un modelo económico que sustituya a los beneficios como epicentro de la sociedad y coloque el mantenimiento de la vida decente para todos y todas en el centro. Lo que venimos a hacer es un montón de propuestas y venimos a plantear que en el ámbito de la técnica, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, de la tecnología y del conocimiento, no es verdad que no haya alternativa, sí la hay. Y donde nos jugamos todo es en conseguir el poder político para imponer esos cambios. Y cuando digo poder político no me refiero a ganar unas elecciones, que luego podemos entrar, que no creo que sea la solución en el momento actual, sino a conseguir un poder político de base que obligue a dar la vuelta a lo que tenemos. Gracias.